Hola, ¿qué tal Latinoamérica? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Yacaman, CEO de Startup Latam y este es un nuevo capítulo de After Office Startup Latam. Debido a nuestros temas en vivo, aún seguimos esperando a uno de nuestros invitados, pero antes de iniciar este gran capítulo y ya siendo la mitad del año y echando para atrás un poco todo lo que ha pasado y todo lo que hemos vivido en este 2023, le quiero desear la mejor de la suerte a todas las startups que están lanzándose, que se han lanzado y que han trabajado fuerte estos 6 meses y que les mando todas las energías posibles para que puedan seguir cumpliendo sus metas, OKRs o números como lo planearon al principio de año y de esa manera terminar de la mejor manera el 2023 y partir con todo el 2024. Para los que todavía no le han salido las cosas como esperan, ya todos nos han dicho y nos siguen diciendo que no hay nada mejor que seguir intentándolo y seguir probando hasta que todo pueda resultar, todo pueda nacer, o si no, seguir aprendiendo para los nuevos proyectos. Como les dije, aún no llega nuestro primer invitado, pero el show debe continuar, como dicen por ahí, así que acá damos inicio a un nuevo capítulo de After Office Startup Latam. Bueno, ahí un video que está iniciándose, estamos probando todo lo que está pasando, así que vamos a tener a nuestra primera invitada y espero que Ricardo ahí se sume de nuevo. Este gran capítulo estaremos hablando de un ecosistema que todas las startups han querido llegar, las startups más del sur, y obviamente ha sido una piedra principal dentro del ecosistema latinoamericano. Estamos hablando del ecosistema mexicano, en el cual con grandes ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, espero que no me odien las que se me olvidan, pero son varias las ciudades que están moviendo y llevando todo el emprendimiento y la innovación latinoamericana hacia todo el mundo desde el país mexicano. Así que le damos la bienvenida a nuestra primera invitada, Hele. Por favor, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Hola Rodrigo, muy bien, aquí. Gracias por invitarme a vuestra live. Muchísimas gracias por ser parte de este nuevo capítulo. Primero partamos un poco, cuéntanos de ti, cuéntanos de Scape y vamos conversando y hablando un poco sobre todo lo que está pasando también en México. En México. Pues mira, te cuento un poco a grandes rasgos. Pues yo no soy mexicana de nacionalidad, pero ya sí de corazón. Llegué a México hace ya casi 12 años, pues ya llevo pues, ¿no? media vida acá. Yo soy originalmente medio sueca, medio noruega, pero bueno, aquí se me cruzó México el camino y muy feliz acá. Y digamos un poco así en Express, yo hace 18 años empecé mi primer emprendimiento, que fue una empresa de spas físicos. Entonces, en el mundo, digamos, de donde nació Scape, por decirlo así, fue de varios años siendo dueña y operando una empresa de spas físicos, primero en Estados Unidos y después con unas amigas lo arrancamos en México. Entonces, yo venía de muchos años, digamos, de estar en el sector, de conocer muy bien el sector de la industria del wellness y el bienestar, pero más desde el ángulo de emprender, pero más en un negocio más tradicional, ¿no? El brick and mortar, ¿no? Como dicen los americanos. Claro. Y Escape nació justo antes de la pandemia, mucho en base a un problema que yo tenía y que creo que es un problema que existe en mi industria en general, que el rentabilizar una operación de spa es complejo porque los bookings, o sea, la gente agenda y tiene espacio de ir el fin de semana, ¿no? Y entre semana yo detectaba durante ya muchos años que la demanda estaba ahí, pero la gente no le daba tiempo a tomarse, ¿no? Ese bloque de hora que, ¿no? Si querían un masaje entre semana, el tiempo que se tardaban con los traslados, ¿no? Con pues, toda esta parte logística compleja y cada vez más. Y ahí fue un poco donde nació la idea de Escape con mi socio Pepe, de aplicar tecnología y trasladar
como toda esta experiencia operativa que yo traía, aplicar tech y pues hacer un producto escalable que pudiéramos llevar la misma experiencia lo más cercana a domicilio. Y así nació Scape justo antes de pandemia. Me parece perfecto. Espero que ya haya cambiado tu temperatura corporal, cambiando desde sueco a México. Sí. Me imagino que fue un cambio agradable desde mi punto de vista, dejar el frío por un poco más de calor y de repente un poco más de playa, ¿no? Sí, yo feliz, la verdad, me encanta México, sí. Me parece perfecto. Mira, justo ahí, mientras hablábamos entre nuestro segundo invitado, esperemos que ya esté listo, así que le damos la bienvenida a Ricardo para que se pueda ir sumando ya hacia el escenario. Hola Ricardo, ¿qué tal? Estás con el micrófono apagado, pero ahí está. Hola, ¿qué tal, tal? Ricardo? Una ¿Cómo va todo? disculpa. No hay problema. Muy bien. Una disculpa. Tengo aquí unos problemas con mi computadora. Pero muchas gracias por No la hay invitación. problema. No hay problema. Cuéntanos un poco de ti, Ricardo, también de dónde nos llamas, un poco de tu startup y cómo ha sido un poco la historia para poder entrar de lleno a todo lo que vamos a hablar hoy día sobre el ecosistema mexicano. ¿No? Creo que se cayó. Ahí se cayó. estoy. Ahí está. Estoy. Ahí Una sí. disculpa. Les marco de Europa. Es un poco tarde ahora aquí. Perfecto. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta, Rodrigo? Por supuesto, cuéntanos un poco, ya nos está llamando Europa, ¿de qué parte de Europa? Cuéntanos un poco de tu historia, Ricardo, de Civil Health, un poco la historia también de cómo se creó y así de esa manera también poder ir entrando un poco a todo lo que vamos a estar hablando sobre seguro. México y su ecosistema. Seguro, mucho gusto, L. De nuevo, otra vez, gracias, Rodrigo, por la invitación. Les cuento, yo soy del sur de México, de Chiapas. Hace muchos años que me fui de allá, salí a los 17 años a buscar oportunidades en el mundo. Estuve trabajando muchos años en la industria de seguros y ahí me tocó ver como la gran diferencia cuando las personas tienen acceso a salud y lo único por lo cual tienen que preocuparse es pues por mejorar. Y por mi historia de vida, sé exactamente lo que se siente cuando tú tienes una enfermedad y no necesariamente puedes acceder a un tratamiento, ¿no? Entonces, un poco cuando empecé a trabajar en seguros, tuve la gran fortuna que entré a la división de seguro de gastos médicos, ¿no? Y empecé a entender muchas cosas. En fin, más allá de hablar de mi recorrido, llevo en los últimos 7 años llevo emprendiendo. Antes de Clivy hice una compañía que se llama Doctoralia, que es un marketplace y tiene un componente de SaaS para ayudar justamente a los médicos a ser mucho más eficientes en cómo administrar su consulta. Y bueno, en el 2021, dada la gran necesidad de México, del ecosistema latinoamericano, de que la gente no puede acceder a salud de calidad si no es poniéndole mucho dinero, lanzamos Clivy, ¿no? Como una solución de bajo costo para personas que viven con diabetes. Me parece perfecto. No sé si lo nombraste o se me escapó. ¿En qué parte de Europa ahora estáis? ¿En qué Ahora país? les decía, ahora estoy en París, paso tiempo al año por aquí y ahora particularmente tenemos, en esta nueva ronda se subaron un par de inversionistas justo que su headquarters está en París y bueno, trabajando un poco con ellos aquí. Bueno, por eso estamos aquí. Me parece fantástico. Hartas cosas pasando hoy en día en Francia, así que bueno, eso ya es tema de otras noticias. Partamos un poco conversando sobre lo que nos convoca hoy día. Nosotros como Startup Latam y en nuestro programa After Office, nos gusta conversar un poco de lo que está pasando, de los pros y los contras de distintos países latinoamericanos y un poco lo que está pasando en México, que el año 2022 creo que fue un boom de todo el mundo quererse irse a México desesperado, decir es el mercado, todos los venture capital, pero a muchos no les fue tan bien como creían, a otros les fue bastante bien y pudieron entrar a ese mercado. Me gustaría saber desde su punto de vista un poco cuáles son los pros y los contras de emprender en México, de nacer en México y de poder empezar a desarrollar toda la empresa desde los primeros pasos en ese país. Ahí el que quiera tomar la palabra, bienvenido sea.
¿Le das tú, L? Sí, no, feliz, empiezo. Pues mira, yo creo que, a ver, como todo, ¿no? Nada es perfecto, pero para mí México, desde el ángulo, ¿no? País para empezar a emprender, pues lo tiene todo, ¿no? Porque el mercado en general depende obviamente ¿no? De qué sector sea tu startup, pero en general es un mercado muy grande donde el crecimiento está siendo, ¿no? De tasas fuertes, donde todavía hay mucho por hacer, ¿no? Aunque sea un país que ha evolucionado mucho, todavía hay muchas áreas de oportunidad. Yo creo que muchos founders siempre están, ¿no? Me encantó escuchar a Ricardo, ¿no? De cómo nació su empresa y las necesidades que están buscando cubrir. Y yo creo que es eso en México, que todavía hay muchas necesidades por cubrir y entonces, por ende, ¿no? Pues para muchas startups hay mucho mercado. Después, creo que desde el ángulo startup también el talento en México, yo que he vivido aquí 12 años y he visto la evolución de todo lo que es talento, creo que cada vez hay más talento en México. Entonces también eso, desde el ángulo startup, ¿no? Al final aquí ha habido pues muchas de las grandes, ¿no? De empresas, o sea, no solo en mundo startup, sino yo he estado en otros sectores antes, estuve varios años en México de directora de 2 grupos logísticos fuertes y yo veía mucho desde ese ángulo, ¿no? La entrada de empresas de tamaño, pues ya, ¿no? De empresas que están en bolsa, de empresas de tamaño grande, que también para muchas México se vuelve la entrada a Latinoamérica. Entonces, pues muchas centrales abren aquí, y por lo cual, ¿no? Pues hay mucha posibilidad desde el ángulo de tener mercado para crecer. Después, obviamente, hay factores. Yo monté startups en Estados Unidos y para mí al principio también la parte regulatoria y los trámites administrativos, ¿no? Montar algo en Estados Unidos, por ejemplo, versus México, pues obviamente las barreras de entrada son más altas, ¿no? No hay que un poco, y esto es muy cultural, pero la verdad es que aplica mucho a los que vienen de fuera, lo cual en mi caso, de aprender a leer entre líneas, ¿no? Que la cultura de México, un poco a mí lo que me pasaba al principio es que la gente es tan amable y es todo el mundo quiere como agradar tanto, o sea, como que es una cultura que en general, ¿no? Que muchas veces nadie te dice que no a nada. Entonces, cuando llegas de extranjero, sí es verdad que tienes que aprender cómo a leer esas señales, ¿no? Que no todos los sí son sí y que tienes un poco que saber cómo navegar esa parte inicial. Puede ser un poco una barrera para los que venimos de fuera, pero sí, en general yo te diría que México para cualquier founder siento yo que es una entrada. Y ahora viendo el Venture Capital, pues más, ¿no? O sea, a lo mejor para un poco, pero sí, muchos fondos están montando sede en México, entonces también creo que es un buen lugar para levantar capital. Efectivamente, de hecho, en nuestros pivoteos de programa, nuestro primer capítulo que se llama Startup Latam Talks, que ahí cambió hacia acá, el primer capítulo se trataba de startups chilenas que están en México y me dijeron exactamente lo mismo que tú dijiste, que es el tema burocrático que tuvieron que cambiar y entender que los papeles seguían siendo impresos y no a través de mail. Ha sido realmente increíble para eso. Ricardo, tú como ya mexicano naciente y culturalmente lleno de todo esto, cuéntanos un poco cómo tú lo has visto el pro de emprender en México y de repente los contras que también que podría llegar emprender en ese país. Sí, coincido con todo lo que comenta L, o sea, con todo. Creo que en lo del tema regulatorio también coincido, pero por ejemplo, ahí en las 2 experiencias de compañías que hemos hecho, rodearte de un equipo bueno legal, ¿no? Que entienda cómo trabajar con startups. En nuestro caso trabajamos con un despacho que se llama Blackbox, ya desde hace un montón de tiempo. Nos han quitado un montón de dolores de cabeza, ¿no? Entonces, cosas tan sencillas como, oye, necesito permiso de Cofepris para esto, pues tú ayúdame, yo sigo operando, ¿no? Sin pararte. Y creo que ese es uno de los grandes desafíos, ¿no? La parte regulatoria. Y creo que todos los que estén pensando en emprender en México o venir a abrir sus operaciones aquí, la parte legal es importante, porque si no te puede distraer mucho y te puedes tardar mucho tiempo, porque pues, hay que entender de cero qué significa, ¿no? Hace poquito me preguntaba
una emprendedora que no es de México igual, sobre ciertos temas regulatorios, y mi consejo era un poco, bueno, ahorita no, o sea, ahorita no te preocupes, porque va comenzando, pero en su momento tienes que buscar a un despacho legal que te acompañe. Ahora, yo creo que en los últimos 3 años se está creando algo súper interesante en México, ¿no? Creo que estamos viendo la llegada de nuevos inversionistas que no están llegando, los turistas ya llegaron y ya se fueron, ¿no? Pero que están llegando para quedarse. Hoy la Ciudad de México en particular vive una transformación en su ecosistema de startups bien interesante. Tienes gente de todo el mundo emprendiendo en México, con toda la migración, principalmente a Estados Unidos, con todo el trabajo remoto que está llegando. Tienes muchísimas personas de tecnología que se están viniendo a vivir en México, que están compartiendo conocimiento, compañías que a esas personas ya están pudiendo jontearlas, ¿no? Entonces, el talento local, como yo le decía a él, es súper bueno, pero también está viniendo mucho talento extranjero que está ayudando mucho a que el ecosistema se desarrolle, ¿no? Y obviamente, pues si hablamos de los trends del nearshoring y cuánto interés hay en invertir en México, ¿no? En manufactura y demás, pues se convierte en un mercado bastante interesante. Ahora, para no repetir lo que dijo él, yo les hablaría más bien de los desafíos, ¿no? México es un país duro, o sea, Claro. es duro. O sea, no se hace negocio igual en el centro del país que en el norte, por ejemplo, ¿no? Hay que entender bien las diferencias culturales dentro del mismo país. Como dice él, ¿no? También un sí a tu propuesta de contrato no es que ya lo vas a firmar y que el próximo mes te lo van a pagar, ¿no? Un sí puede ser un ciclo de venta de 12 meses, ¿no? Si es que lo cierras. Entonces creo que hay que también aprender bien, a leer bien los ciclos de la parte de la industria donde estás. Y entender las regionalidades del país, que son difíciles, ¿no? Me acuerdo en su momento con la anterior compañía, cuando quisimos abrir el norte, a distancia no pudimos. Tuvimos que abrir una oficina ya para poder contratar el talento. Tuvimos que mandar una persona a propósito de apellido Garza, ¿no? Que es del norte, para que se parecía norteño, y entonces solo así las cosas empezaron a suceder, ¿no? Entonces, creo que también hay desafíos de esa índole, que lo hace complicado, ¿no? Mira, muchos mercados de latinoamericanos no son tan diferentes, ¿no? Son relativamente, algunos tienen como ecosistemas bastante similares, pero yo diría que México, por la dimensión, tiene sus complejidades regionales, y eso suma Claro. un punto, Bien. da un grado de complejidad mayor. Me parece fantástico sus respuestas. De hecho, ahí un poco en el resumen ya salió una idea, una startup ahí, la gente que quiera aportar o los que nos están escuchando sobre la parte legal en México, creo que ya salió fuertemente que es necesario llegar con mexicanos de locales para poder empezar a abrir ya la startup en cada uno de los países. También es interesante que, repito, se vuelven a repetir varios temas que también vieron los chilenos cuando quisieron ir para allá, y también estuvimos hablando en el segundo capítulo con colombianos, que también fue bien interesante cómo ha sido todo eso. ¿Cómo ven la situación actual del ecosistema latinoamericano desde México, y también cómo ven la situación actual en el ecosistema mexicano completo? ¿A qué me refiero? Entramos todo a este 2023 con una alerta, con un susto de decir, ya no hay plata, ahora hay que rendir, pero al mismo tiempo igual tenemos noticias de startups que levantaron capital, tenemos noticias de startups que siguen creciendo, que siguen llegando a países, que siguen consolidando más, que ya creo que no podemos estar festejando solamente los levantamientos de capitales, pero ¿cómo ustedes ven el ecosistema latinoamericano actualmente, y también cómo están viendo el mexicano? L. Pues mira, yo creo que, hombre, ha sido, ¿no? O sea, sí creo que todos los founders hemos vivido este año que ha sido, ¿no?
un cambio, ¿no? Las cosas, ha habido menos capital, menos movimientos, ha habido cierres, ¿no? O sea, yo creo que todos, el que no lo esté, ¿no? Todo el mundo estamos siguiendo ¿no? Las tendencias. Pero sí es verdad que Latinoamérica, si lo ves a nivel mundial, pues es una de las regiones que más está creciendo, sigue siendo una región que yo creo que antes, a lo mejor hace unos años un tanto, pero que o sea, yo lo veo con fondos europeos que a lo mejor hace años no se estaban volteando, se están volteando, ¿no? Y en general Latinoamérica, pues creo que hay una variedad de países y posibilidades enormes, ¿no? Y con el vecino de hasta arriba, ¿no? Con Estados Unidos y todo lo que está pasando en Asia, creo que también, no solo para México, sino como que de alguna manera es un efecto dominó, ¿no? De la región también, de oportunidades de negocios que a lo mejor ya, ¿no? Se están trasladando más hacia esta región y que nos da muchas oportunidades a muchos países. Y yo creo que también, yo estoy viendo muchas startups en los últimos años que están abriendo, ¿no? Enfocándose en volverse líderes en la región, ¿no? Y de aperturar varios mercados. Y creo que esa es una señal muy positiva. Está Brasil, que digo, en nuestro caso, por ejemplo, es como una meta llegar a Brasil, pero sí es, ¿no? O sea, eso sí es como una montaña. Es algo que hay pasado al Amazonas. Pues hay ahí y decir, bueno, sí. Esto es nuevo. Entonces, claro, cuando hablas de la región también hay que tener como sí. esa consideración que, o sea, nosotros ahora que estamos expandiendo fuera, pues aperturar, ¿no? Nosotros abrimos Colombia hace poco, estamos justo a un mes de abrir Chile, estamos por abrir República Dominicana. Ahí en el radar está Brasil, pero sí sabemos que abrir Brasil no es cualquier cosa, ¿no? Pero sí, entonces, pues depende un poco la regionalidad como la veas. Y pues yo veo muchas startups también que se posicionan en México y para después expandirse a los demás países, como, ¿no? Abrir, conocido muchos founders de distintos países que tomaron la decisión de abrir primero en México para después irse a sus países. Es curioso, ¿no? Claro. Como que lo lógico sería, no sé, alguien de Argentina abrir primero allá, pero sí he conocido muchos founders que han tomado la decisión de abrir aquí primero. Está bien interesante eso también. Entonces, exactamente, de hecho, es bien extraño eso de lanzarse ya en otro país para después volver nuevamente a tus raíces. Ricardo, ¿cómo ves el ecosistema? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo también se ve México? Yo creo que hay dry powder, o sea, plata hay. Claro. Ahora, se puso duro, ¿no? Se puso bien duro. Nosotros acabamos de vivir la experiencia, acabamos de levantar una ronda. Unit Economics, ¿no? Unit Economics, entender si el negocio en el futuro podría ser algo que podría llegar a break-even, ¿no? Entender si ese negocio, olvídate ya de los que puede llegar a un IPO, ¿no? O sea, antes de llegar a un IPO, ¿cuáles son como las posibles aristas donde ese negocio podría salir, ¿no? En nuestro caso particular, el diligence que hicimos no parecía de la serie que cerramos, ¿no? Parecía un diligence de series mucho más avanzadas, ¿no? Entonces creo que por nuestra experiencia lo que les puedo decir es que sí, o sea, va a ser mucho más difícil porque obviamente pues, todo el mundo está teniendo mucho más cuidado, pero hay fondos que tienen mucho capital, ¿no? He hablado con algunos fondos mexicanos que traen dry powder y es, oye, pues nosotros hace 7 meses no hacemos un deal, ¿no? Porque pues, no hemos encontrado the right opportunity, ¿no? Y tiene que ver con unit economics, ¿no? En etapas tempranas y en etapas más avanzadas. Ahora, también lo que no está jugando a favor es que, pues como está el mercado antes de la crisis, los últimos 3 años, pues las valuaciones estaban muy altas, ¿no? Exactamente. Y entonces hoy para seguirlas manteniendo, pues está muy difícil porque otra vez, tu múltiplo lo da o no, ¿no? Tus gross margins lo justifican o no. Entonces creo que por los siguientes 2 años seguiremos viendo seguramente compañías que levantan, que seguirán avanzando, pero creo que el game ahora se llama Unit Economics, ¿no? Y viabilidad del negocio, y yo le digo profitable growth, ¿no? O sea, ya no es adquirir usuarios
a costa de perder dinero. Es, ok, adquieres usuarios, pero ¿hace sentido tu costo de adquisición? ¿No? Claro. Y ahí iba a decir algo que se me olvidó. No hay problema. Una pregunta, ya que Gel ahí estoy diciendo algunas cosas que se vienen para Escape. Con todo esto, con cómo estáis viendo todo el ecosistema, ¿qué viene también para ustedes? ¿Vienen a crecer hacia el sur o se van a ir hacia al otro lado del charco? Te voy a interrumpir, Rodrigo, perdón, ya me acordé de la idea, está buena. Mira, algo que hemos visto en los últimos 3 años, ¿no? Crecer de mercados no necesariamente, no necesariamente, te hace ser una compañía mucho más fuerte, ¿no? Creo que uno de los errores que he visto en los últimos años es que pues, compañías se quieren, o sea, no ni siquiera afianzado bien el mercado local y ya están queriendo ir al siguiente mercado, ¿no? Y creo que es un error porque ya no estamos en los tiempos donde hay dinero infinito y que relativamente era mucho más sencillo levantar y te podrías permitir abrir toda una estructura diferente porque había el capital que te lo pudiera operar, ¿no? Entonces creo que intentar expandirse demasiado temprano puede ser un arma de doble filo, ¿no? En el caso particular de México, ya lo decía bien él, es un mercado bastante grande, ¿no? Claro. Donde te puedes convertir depende de la industria donde estés, pero hay mercado para hacer 100 million en ARR, y para una evaluación enorme. Aquí, solo enfocándote en un mercado, ¿no? Entonces, digo, creo que ahí un poco mi comentario es, pues, hay que evaluar bien antes de expandirse, ¿no? Creo que el mercado mexicano y otros mercados en Latinoamérica son bastante atractivos y probablemente se pudiera tomar más provecho quizá antes de pensar voy a expandir. De hecho, ahí estuvimos hablando con un emprendedor brasilero que está tratando de llegar a Chile, que el Excel lo aguanta todo y cuando uno hace los números de llegar a un país, decir, oh, listo, acá ya estamos listos, veis un número azul al final del Excel y tú decís, después de 300 páginas, decís, llegáis al país y el primer número ya te falló y cae todo. Entonces, es bien interesante ahí la postura que toma Ricardo de repente aguantar más en México y Gele, que está contándonos ahí también que se van a estar expandiendo junto a Escape. De hecho, Gele, aprovechando esta instancia, te tengo un datazo. Como puedes ver, estamos acá en nuestro hogar, en la torre Sky Costanera. De hecho, por ahí se ve uno de los cerros principales de Santiago. Así que les vamos a dejar un datazo para que se queden ahí en sintonía y luego seguimos con nuestro programa. Va. Hay una nueva forma de conectarnos. Una nueva forma de trabajar. Presentamos Office Hub Costanera, porque el mundo necesita una nueva forma de mirar al futuro. Más fluida. Más conectada. Más libre. Más eficiente. Más cómoda. Y para esto se necesita espacio. Espacio para ser flexibles. Espacio para las nuevas ideas. Espacio para crecer. Para llegar más alto. Espacio para ir más rápido. Espacio para la tecnología. Espacio para los que piensan más allá. Bienvenidos al nuevo Office Hub Costanera. El espacio para mirar al futuro. Buenísimo, entonces ahí está, mientras van ingresando nuevamente nuestros invitados al estudio, ahí tenemos nuestra gran invitación para toda la gente que quiera venir a Santiago en la Torre Costanera Center, en la cual hay grandes oficinas y nuestro hogar de nuestro gran capítulo. Me falta que ingrese Ricardo, que ahí por ahí está, ahí está, perfecto. Bueno, seguimos con nuestro programa de hoy, en el cual estamos hablando un poco de Latinoamérica y el ecosistema mexicano. Y como comentaba al principio, fueron muchas, y como hemos comentado a lo largo también del programa,
Son muchas las startups que miran México como el punto a llegar, el punto A, voy a levantar capital para poder irme, o para poder levantar capital voy a decir que me voy a México, etcétera, o viceversa. Cuéntenos un poco qué recomendaciones darían ustedes ya dentro del ecosistema. Ya nos dijo ahí Ricardo, la parte legal es clave, pero cuéntenos un poco qué recomendaciones ustedes le darían para cualquier emprendedor que quiere irse, o cualquier empresa que quiere llegar a México. Ricardo. Sí, mira, primero es, si se quiere abrir, y no solo México, ¿no? Cualquier mercado, yo recomendaría a los founders que se vengan a vivir al país, que lo entiendan bien, ¿no? Otra vez, son tantos desafíos de abrir un nuevo mercado que se tiene que vivirlo todos los días, porque si no es muy difícil, ¿no? Al menos si abres tu primer mercado, ¿no? Claro. Probablemente cuando ya tienes la experiencia de abrir tu primer mercado y sabes todo lo que puede ir mal, quizá al siguiente pues ya lo puedes prevenir un poco más, el equipo está un poco más experimentado, ¿no? Y ahí quizá puedes abrir mercados más rápido. Pero el primero, sea México o sea cualquier otro mercado, mi advice sería, pues vete a vivir ahí, entiéndelo, vívelo, suéñalo, obsesiónate, ¿no? Me parece ahí una recomendación para ti, ya que no eres de Ciudad de México. ¿Debería ser Ciudad de México la ciudad para llegar, o crees que podrían también haber más oportunidades en otras ciudades? Últimamente, personalmente me ha parecido, y he estado en contacto mucho con la gente de Monterrey, sí, creo que tengo la sensación que a nivel universitario está creciendo, como a nivel más joven está creciendo mucho, pero cuéntanos un poco también ahí qué opinas un poco de las ciudades de México. Sí, yo creo que las tres son muy buenas, ¿no? Guadalajara, creo que es bastante interesante. Hay muchas buenas startups que han salido de ahí. Y talento también, mucho talento joven, mucho talento y muchos recién graduados, ¿no? De muy buenas universidades. Claro. Y Monterrey no es la excepción, ¿no? Monterrey siempre ha sido una de las ciudades más importantes del país en términos de desarrollo industrial, ¿no? Entonces también se está volviendo en un hub bastante importante, donde empresas muy importantes están emergiendo, ¿no? Y obviamente, pues la Ciudad de México, ¿no? Yo diría que las tres tienen sus pros y sus contras, ¿no? Ciudad de México, a veces hay mucho talento, pero se vuelve muy competido ese talento, ¿no? Entonces probablemente los costos de ese talento se vuelven más altos que si estás en otro estado, ¿no? Ciudad de México pasan muchísimas cosas, porque pues, inclusive los grandes corporativos que no son de aquí pues, tienen presencia, ¿no? Hay equipos, en Ciudad de México hay equipos importantes. Cuando haces, por ejemplo, no sé, B2B, pues en Ciudad de México pues las oportunidades son mucho más extensas, ¿no? Claro. Y solo por el tamaño de la ciudad, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí también un tema a recalcar. Cuando fui a Ciudad de México, el nivel de tráfico que había en esa ciudad era bastante elevado, así que si es que o te gusta la bicicleta o tienes paciencia también ahí para poder andar en auto y moverse. Kele, tú como extranjera que creó una startup en México que ya lo logró, cuéntanos un poco qué crees tú que recomendarías al mundo que quiere llegar a México. Mira, estoy súper de acuerdo con Ricardo, que yo creo que sobre todo si es como al principio cuando estás arrancando, el vivir en el país, entender súper bien la cultura, ¿no? Y es clave. Yo creo que sin eso, digo, no todos los negocios, de repente hay cosas que no necesariamente, ¿no? Si tienes una startup de bitcoins, a lo mejor no, pero digamos, hay ciertas cosas que yo creo que sí, el vivir el país, el entenderlo, es clave y que al final, ¿no? Pues sí vivimos una pandemia donde todo se hace online, pero también a veces la interconexión personal de los contactos que puedes llegar a hacer, ¿no? Circulando, conociendo gente, etcétera. Y sí, y lo que Ricardo dijo al principio, de rodearse con un buen despacho de abogados que te ayude en todo. No, pues sí, es que te puede marcar la diferencia en un proceso que te puede tardar meses. Yo al final sí he pasado por varias etapas, ¿no? 2 de las empresas que no fueron mías, pero que yo de alguna manera lancé en México desde cero, con todo lo que implica de dar de alta, toda la parte regulatoria.
la diferencia de trabajar con un despacho que sí sabe los procesos y que te acorta esos trámites a economizar en esa parte, sí creo que apoyarse en founders que conozcan buenos despachos enfocados en startups te puede marcar mucha diferencia. Y lo mismo con la parte contable fiscal ¿no? Que no es del todo fácil en México entender. No, y muchas veces en las startups la verdad es que hacer los procesos bien desde el inicio te ahorra muchísimos problemas a la larga. Entonces, creo que esa parte sería algo que yo recomendaría altamente ¿no? Y hay tantas plataformas de founders ahora en México que te pueden ayudar a darte como el camino correcto. Nosotros cuando abrimos Colombia, la verdad es que creo que no hubiese sido igual si los founders no me hubiesen ayudado a aterrizar con los proveedores correctos, ¿no? Y si nos hizo el proceso de apertura muchísimo más fácil. Entonces, pero sí, y entender la idiosincrasia en México, ¿no? Y al final tu cliente, por decirlo así, tienes que entenderlo para tener éxito en lo que hagas. Me parece genial. Muchas gracias por la recomendación ahí para todos los que están escuchando ahí y quieren empezar ya su viaje hacia el país norteño ya en este caso. Cuéntenos un poco ya, para ir en la última pregunta, un poco más de ustedes. Los dos comentaron que hace poco levantaron un poco capital. Cuéntenos cómo fue esa ronda, un poco cómo lo llevó, qué creen ustedes que pudieron mostrar. Obviamente ya Ricardo también nos adelantó un poco, pero ¿cómo fue ese proceso para la gente también que está levantando hoy día o que va a comenzar a levantar ronda? No sé, ¿quieres empezar tú o cuento yo? Si quieres. Pues mira, creo que te lo resumiría en duro, muy duro, ¿no? Solo para darles un dato duro, first pitch, yo hice 108. Perfecto. Okay. Y me gustó que lo estuvierais contando. Casi que en la muralla, sí. 108, ¿no? Si hablamos de segundos, terceros, cuartos calls, estamos hablando de más de 350 conversaciones. Entonces, duro, ¿no? Creo que no sobreestimar el tiempo que te puedes tardar hoy a levantar capital, ¿no? O sea, los periodos están siendo mucho más largos. Cosas buenas que hicimos, por ejemplo, nosotros fue prepararnos, ¿no? Como nos obsesionamos con hacer un data room robusto, pero sin poner paja, ¿no? Y a través de todas esas conversaciones, habían como datos que no teníamos y que al principio nos iban pidiendo, que decidimos trabajarlos bien, irlos agregando al data room. Yo te diría, después de los primeros 30 días, te puedo decir que me sentía bastante contento con el data room que nosotros teníamos, que aparte hace la vida más fácil al inversionista, ¿no? Otros aciertos también que tuvimos creo que fue intentar ser lo más transparentes posibles con nuestra información y no ocultar nada. Más bien, creo que habla muy bien de un founder que conoce dónde están sus pain points, que te los marca y que te dice, ok, el plan para mejorar esto es X, Y, Z, ¿no? Y aquí está. Creo que esa transparencia también nos ayudó bastante. Bueno, yo diría eso, ¿no? Como puntos principales, ¿no? Puntos de error, pensar que iba a ser un proceso más rápido, ¿no? Pensar que te lo puedes llevar mucho, o sea, que va a ser mucho más corto. Otra de las cosas en nuestro caso particular, distraer a la compañía con ya no está Ricardo porque está levantando, y entonces todo el mundo pensando qué va a pasar con nosotros, que eso fue un súper error que nosotros cometimos, ¿no? Porque pues el equipo tiene que seguir entregando resultados. Se tira una señal como todo de ansiedad también de decir, sí, ¿lo logró o no sí. lo logró? Un error grande, ¿no? Cuando pues, el equipo tiene que seguir pues, enfocado, ¿no? Performando, y pues las personas tienen que ir hay un cierto grupo de personas que tienen que preparar información y una persona pues salir a pichar y a buscar eso, ¿no? Entonces eso lo hicimos mal.
yo creería que esas son como las cosas que de las principales que también hicimos mal, ¿no? Y pues mucha resiliencia, Rodrigo, ¿no? En estos procesos ahora que se han vuelto más difíciles, pues hay muchos ups y downs. En nuestro caso particular, tuvimos ahí unas ofertas con una evaluación menor a la que teníamos, ¿no? También creer mucho en ti, a veces pensábamos, oye, pero es que pues ya mejor, ¿por qué no levantamos un poquito más? ¿Y por qué no mejor una extensión? Y como todo ese ruido que te puedes meter, te diría que solo nos distrajo, perdimos algunos días, ¿no? Pensando en, oye, si tú tienes un objetivo, ya sabes cuánto dinero necesitas para tener cierto runway, porque tu plan es ese, no lo cambies, ¿no? Aquí está O sea, dando vueltas. dale sobre ese, o sea, no lo cambies, o sea, no tienes por qué cambiarlo. Tú, o sea, nadie más que tú sabe el potencial de tu compañía, ¿no? Lo que has logrado y hasta dónde puedes llegar y tus números, ¿no? ¿Cuánto dinero necesitas? Entonces yo también ahí otro error fue ese, un poco, de repente como sentirse que te ahogas y decir, y si mejor, entonces, en lugar de esto, mejor levanto esto, y luego otro, distracción, ¿no? Porque Claro. creo que distracción y es un poco la planeación desde el principio. Y pues resiliencia, ¿no? Para levantarte una y otra vez, ¿no? Te digo, hubieron unos fondos que nos dieron unas evaluaciones que no estábamos esperando. Son baldes de agua fría, ¿no? Porque la vas trabajando, ya viene, y llega, pero pues no es óptima, ¿no? Y también ser muy fiel a lo que estás buscando y transparente también con los fondos y saber decir que no y seguir buscándolo. Perfecto, Helen. Un poco tu historia y cómo fue el levantamiento de Escape. Pues mira, creo que la palabra duro, claramente categoriza bien. A ver, yo creo que si nosotros, digamos, desde el ángulo Escape, creo que este año, pues nosotros sí tuvimos una ventaja, que era que nosotros somos una empresa bootstrapped, ¿no? Entonces, digamos, nosotros empezamos Escape bootstrapped y llegamos, ¿no? O sea, a ser rentables, nuestros unit economics muy sanos. Teníamos una facturación, o sea, siendo empresa chiquita, ¿no? Pero facturábamos más de $2 millones bootstrapped, entonces ya teníamos tracción y teníamos un producto, ¿no? Que podíamos mostrar funcionaba. Pero sí es verdad, mucha gente me pregunta ¿por qué levantaste si ya, ¿no? Si estabais en esa ronda. Pues nosotros éramos un B2C, realmente Escape era una plataforma, sobre todo B2C, y hicimos un MVP de la parte B2B que le vimos un potencial muy grande, muy escalable, con un potencial a la larga muy fuerte. Y ahí sí, para llegar a esas metas necesitábamos levantar capital. Entonces fue un poco la decisión. Pero sí creo que claramente hay empresas que hace un par de años hubiesen levantado muy fácil y este año para muchas ha sido muy difícil, justo porque, ¿no? Los fondos están buscando rentabilidad, ¿no? Que tus unit economics sean sanos, ya no es puro growth, o sea, que es lo que decía Ricardo, ¿no? También de que están buscando otras métricas, que también yo siento que, o sea, desde el ángulo de venir de ser bootstrapped, creo que también es un buen momento para sanear un poco la industria, ¿no? Porque también había cosas que veías desde fuera que decías esto, o sea, nomás no lo veo, ¿no? O sea, en cuanto a las empresas al final tienen que ser rentables. Y yo creo que eso a nosotros en el tema de levantamiento pues nos dio ventaja. Cosas que hicimos mal, muchísimas. Podría escribir un libro, yo creo. Y a todo el mundo le digo yo full transparency, porque siento como que todo lo que yo aprendí en el proceso. Uno, tocamos puertas importantes demasiado temprano. O sea, y mira que me lo habían dicho, o sea, yo siempre digo, todas esas cosas que os dicen de consejos, escúchalos, porque yo muchos me los salté así olímpicamente y creo que después me di cuenta, pues tenían totalmente razón, ¿no? Uno se emociona y dice, oye, pues yo tengo estos contactos en este fondo, que era como de los fondos que más quisieras en tu cap table, y los tocas la puerta demasiado temprano, cuando tú crees que estás listo, pero realmente no estás ni cerca de estar listo, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que si la volvería a hacer, lo haría distinto.
guardaría como esa parte de los fondos que más te interesan, un poco cuando ya, ¿no?, hayas revisado un poco el data room, hayas revisado tu pitch, ¿no?, el feedback que te dan. Creo que también para mí como founder mujer, la verdad es la primera vez en mi vida que sí sentí que fue difícil levantar por ser mujer. O sea, eso yo lo sigo diciendo en alto porque sí es un tema que hay que romper barreras. Claramente lo que me exigían a mí, ¿sabes? Por ser mujer, o sea, las exigencias que yo sentía traían de resultados y de si hubiese sido hombre hubiese sido distinto. Y sí, clarísimo. O sea, eso sí creo que, y las cifras no mienten, ¿no? Las estadísticas al final creo que hoy en Latinoamérica, founders mujer levantamos como el 3% del capital. Claro. Entonces, sí, claramente los números no mienten. Entonces, sí creo que esas barreras hay que hablarlas para ponerle palabras y que las que levanten después sepan que no, que sí hay ahí un reto considerable. Entonces sí, yo me topé un poco con esa parte que muchos se van a la vuelta así de, ay, pero ¿no quieres dejar esto como un lifestyle business? Y tú, no, jamás fue mi intención que fuera un life, no, eso nunca lo hubieses preguntado a un hombre, Claro. oye, pero, y tienes hijas, y puedes combinar, o sea, todo ese tipo de sí hay un tema en el levantamiento de capital que hay que hablarlo. Yo creo que cuanto más se hable, más se rompe. Y cosas que hicimos, a ver, nosotros también, la verdad es que yo creo que si lo volviera a hacer, yo siempre seguí operando a full mientras levantaba capital. Eso no lo volvería a hacer. Y todo el mundo me lo había dicho, ¿no? Que a mí me costó mucho desvincularme de la operación. Y creo que eso también hizo que a lo mejor hubiese sido más eficiente si yo me hubiese enfocado 100% a levantar y no hacer las dos cosas a la vez. Entonces, eso también. Y después, creo que una parte que a nosotros sí nos costó y que me di cuenta tarde fue que nosotros nos enfocamos mucho hacia los fondos en América Latina, hacia el VC latino. Y hacia final de la parte de cuando yo levanté, nos invitaron los de Stonks, nos eligieron como una de las 5 empresas, como del Demo Day de Stonks, ¿no? Muchas plataformas, pero Stonks hace su propio Demo Day 2 veces al año. Y de repente nos abrió estas puertas al mercado del VC americano y sí cambió radicalmente mi ronda. O sea, sí ¿no? El acceso a capital, y además sobre todo porque mi empresa es más nicho, ¿no? Es wellness, que no, pues, como que muchos VCs americanos entendían mejor el potencial de mi sector. Entonces, también eso creo que, ¿no? El buscar que te ayuden a no solo tocar puertas aquí, sino aperturarte hacia Estados Unidos, creo que es algo que hubiese hecho antes. ¿Y nunca viste Europa, siendo posiblemente tiene algún contacto? ¿Viste? ¿Sabes qué? Hablé con varios fondos, sobre todo los nórdicos, Claramente, ¿no? Y los sentí o sea, no sentí que había mucho interés hacia... No mucho, no, mentira. Sí mucho interés, pero todavía como algo de miedo hacia ¿no? Yo creo que eso va a ir cambiando. O sea, sí creo que hay muchos fondos, por ejemplo, en España que se invierten mucho hacia América Latina. Pero bueno, yo me imagino que esto, la verdad es que solo con lo que se ha visto en los últimos 2 años de cómo ha cambiado, ¿no? Los fondos de fuera, cómo están invirtiendo en la región, yo creo que esto viene a cambios, ¿no? Vienen a ritmos muy fuertes. Frente a lo que planteé de un poco miedo, algo que nosotros hemos visto como Startup Latam, hemos comentado con gente principalmente, claro, de España o fondos más grandes, de repente también es la sensación o el futuro que quieren para la empresa la gente de Latinoamérica, y la gente de repente como que se mira demasiado, oye, ¿sabes qué? Yo voy a hacer unicornio, voy a hacer la IPO, y como que se le mira muy a grande y de repente como que el negocio puede rentabilizarse mucho antes, y creo que en Latinoamérica aún nos falta ver esas distintas opciones de decir, oye, ¿sabes qué? No hay que ser unicornio o no hay que ser multimillonario, el negocio se puede rentabilizar mucho antes, se puede hacer un exit antes, o
se puede llegar a distintas opciones y creo que Europa está mucho más preparado también para eso, es decir, no me enamoro tanto de mi proyecto y de la idea, sino que también entiendo a los inversionistas de decir que ellos también quieren rentabilizar porque también es su negocio. Entonces, creo que también eso que tú dices que va a ir cambiando, creo que de a poco también va cambiando hacia Latinoamérica, que la verdad son pocas las empresas que conocemos que preparan el exit o se preparan para vender gran parte de la empresa y poder seguir creciendo, etcétera. Creo que, ya, también opinión personal, por ahí también puede ir cambiando y variando un poco más la cosa. Llegamos al final del programa y les tengo la segunda gran invitación, tú ya sabes, Oficinas Costanera Center, grandes oficinas cuando llegas a Chile, pero les tengo tremenda invitación que va a ser la primera semana, 4, 5 y 6 de septiembre. Esta es la primera vez que se nombra la fecha, ya que se decidieron hoy día, pero realizaremos el Startup Latam Week Ciudad de México. Esta es la segunda vez que vamos a Ciudad de México. Serán 3 días donde tendremos distintos paneles, charlas, invitados, networking, como nos gusta a todos. También una fiestita con cerveza y comida abierta a todos. Así que los invito a todos los que están escuchando, los invito a ustedes también a participar para que estén atentos a nuestro LinkedIn principalmente, en el cual vamos a estar lanzando las distintas opciones de participación. Venimos llegando, de hecho, de Bogotá, en el cual fue, la verdad, un exitazo que nos llamó bastante la atención. Terminó llegando Andrés Bilbao de sorpresa, fundador de Rappi, y fue bastante interesante cómo se dio todo. Así que las puertas más que abiertas a todos los que quieran participar en Ciudad de México, como les dije, 4, 5 y 6 de septiembre. Eso, muchísimas gracias por estar acá. Ricardo, entiendo que es tardísimo donde estás. Muchas gracias por estar presente, Gele. También muchísimas gracias por estar presente. Mucha suerte abriendo todos los países. Cualquier cosa que necesite en Chile, Startup Latam está más que abierto, y cualquier persona que necesite también cualquier cosa de Startup Latam, nos encontramos y tenemos varias personas y contactos en cada uno de los países. Muchísimas gracias por participar y nos vemos en otro capítulo. Y lo último, perdón a la gente que escribió al lado, la verdad no le pude hacer zoom y no logré. Mira, 2 segundos, vamos a agarrar la cámara, ya que estaba viendo que nos estaban preguntando muchas cosas y vamos a buscar. Ahí nos están saludando mucha gente. Belén, de hecho, fundador de Eventi, está lamentando el tema del género de Gele. Mucha gente llamándonos escribiendo de México, de hecho. Mauricio Ramírez diciendo no olvidar las reglas de la residencia fiscal para founders. No sé qué es eso, pero me imagino que es un temón también en México. Y bueno, ahí son varias preguntas que están dando vueltas. Muchas gracias por estar presente. Y muchas gracias a toda la gente que también participó y sigan ahí escribiéndose para poder seguir conectando. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Bye. Bye, muchísimas gracias.